Buenas noches. Quiero en primer término felicitar a CIJUS, al Programa de Justicia Global, a César Rodríguez, su director, a Laura Rico, a Juan Camilo López y a todos los que participaron en la organización del concurso y en esta exposición Justicia a Contraluz. Igualmente, en nombre de la Facultad de Derecho, agradecemos al Consejo Británico por ese apoyo tan importante que se recibió para poder efectuar esta exposición y anteriormente el concurso. También, naturalmente, felicitamos a los fotógrafos, a quienes participaron enviando sus fotografías y que han enriquecido la exposición. Quisiera reivindicar la importancia de la imagen en el proceso de toma de conciencia sobre la importancia y el alcance de los derechos humanos y sobre su significado. Después de haber sido magistrado durante muchos años de la Corte Constitucional y por consiguiente haber leído muchos expedientes, recibido tutelas, dictado providencias, efectuado balances entre derechos, fui elegido defensor del pueblo en el año 2000. Después de jurar, de la toma de juramento y asumir esa función, me dirigí a la Defensoría del Pueblo. Ingresé a la oficina y allí en el escritorio encontré la carpeta que normalmente recibe el funcionario todos los días para revisar la tarea diaria. Y lo primero que vi allí fue una carta que me dirigía a un párroco de San Vicente del Caguán, poniendo de presente las violaciones que se perpetraban por parte de la guerrilla, y él anexaba a su escrito una fotografía. En la fotografía se veía una terraza de cemento. Esas terrazas de cemento las he visto en la zona cafetera, y allí los campesinos normalmente sacan a secar el café, exponerlo al sol. Pero en esa terraza de la fotografía aparecían embebidos en la terraza unos grilletes, y en los grilletes aferrados las extremidades superiores e inferiores de dos cuerpos, de un adulto y de un adolescente. Pero eran los cadáveres, y los cadáveres en descomposición, y los cuerpos mutilados, y el tronco desprendido, y la cabeza aislada de esas extremidades. Esta era la imagen de secuestrados que se enviaba a los familiares para recordarles qué podía ocurrir si no pagaban lo que se les exigía. Para mí, esa fotografía fue el inicio de mi labor en la Defensoría del Pueblo. Tuve la impresión más profunda, entendí el sentido de la misión, la necesidad de responder a esa interpelación, el grado de la tragedia humanitaria del país, las miles de víctimas sin voz y sin derechos, y realmente, más que las sentencias pasadas, que los expedientes, esa imagen quedó grabada en mi mente como el instante en el que se perpetra la mayor violación de los derechos humanos. Creo por eso que es muy importante que los colombianos y las colombianas no le demos la espalda a esas imágenes de violaciones a los derechos humanos
que se cometen en personas que inclusive en ese instante no son ni siquiera conscientes de que son titulares de derechos humanos. El hecho de que se haya utilizado la violación de los derechos humanos nos ha vuelto en cierta medida insensibles frente a ellos. Y por eso es importante, más allá de otras miradas teóricas, judiciales, administrativas sobre los derechos humanos, contar con esta perspectiva. Y esta perspectiva y esta imagen que también nos mira y la que no podemos esconder en ningún momento. De modo que agradecemos a estos fotógrafos del alma la oportunidad de tener presente lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, lo que ha ocurrido en el pasado y las historias de vida que han quedado truncadas como consecuencia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Con esta exposición, la Facultad de Derecho y el Programa de Justicia Global inicia un nuevo capítulo. Como es mi costumbre, a los buenos trabajadores les exijo más trabajo. César Rodríguez es un buen trabajador y va a tener hoy un encargo adicional. Vamos a iniciar en la Facultad de Derecho ojalá con la cooperación internacional, con el apoyo de la cooperación internacional, un museo de los derechos humanos, un museo vivo de los derechos humanos, un museo itinerante de los derechos humanos que recoge las imágenes, las voces y las narrativas vinculadas en nuestra historia a los derechos humanos. Y en ese sentido, creemos que este museo y esta exposición efectivamente van a movilizar el país, van a abrir la conciencia, van a obligar a darle una respuesta por parte nuestra a esas miradas que nos interrogan desde las fotografías, desde esos instantes que se han perpetuado gracias a los fotógrafos del alma. Gracias a ellos nosotros no podemos permanecer impasibles. Y ese museo no va a ser simplemente la colección de reliquias o de entidades o entelequias del pasado, sino va a ser también ese estímulo permanente a la acción y a decirle no a la complicidad con todas las violaciones que se están cometiendo en Colombia. Y para concluir, simplemente porque viene en este momento a mi mente también una imagen contemporánea de Colombia. Y aquí falta naturalmente esa fotografía, pero también habría podido ser una fotografía ganadora. Es la que encontramos en algunos diarios cuando en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS se logró fotografiar a algunos funcionarios que de espaldas, que ingresaban a un salón y tenían en sus manos computadores y otros CDs, o sea, estaban trabajando en la tarea de esconder la evidencia de las interceptaciones. Ese es un capítulo importante de la historia nacional y es naturalmente una fotografía que hará parte del Museo de los Derechos Humanos que la Facultad de Derecho va a gestionar en los próximos días, meses y años con el apoyo de muchas organizaciones. Una vez más, felicitaciones a los fotógrafos del alma, a César y a su equipo. Realmente este es un aporte muy importante a la promoción de los derechos humanos en Colombia.